Bueno, buenas tardes. Yo soy Camino Quijada. Al igual que Olga, soy residente de segundo año en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y voy a presentaros un estudio que hemos realizado sobre la influencia que tiene el retraso del crecimiento intrauterino en la composición de nutrientes de la leche materna. Voy a comenzar con una breve introducción. Bueno, como todos sabemos y hemos ido diciendo, la lactancia materna es el patrón oro de la alimentación en las primeras etapas de la vida. Más en concreto, la nutrición de los recién nacidos prematuros es clave tanto para conseguir un adecuado crecimiento como un buen desarrollo neurológico. El manejo nutricional de estos pacientes se sabe que puede afectar a su morbilidad tanto a corto como a largo plazo, incluida la edad adulta. En algunos estudios se ha visto que hasta un 44% de los prematuros fueron acumulando déficits en el peso de más de una desviación estándar su peso ideal durante su estancia en unidades de cuidados intensivos y se estima que aproximadamente el 50% de esta variabilidad en el peso era debida a su nutrición. Los requerimientos nutricionales son aún mayores en los recién nacidos prematuros de muy bajo peso al nacimiento, es decir, en menores de 1.500 gramos. Bueno, en esta tabla de ahí podemos ver ahí los valores de referencia de los requerimientos nutricionales en cuanto a proteínas y valores energéticos. Un poco acorde a lo que decía antes del acúmulo de déficit de peso, van el déficit de contenido en energía, proteínas y minerales que presentan estos niños a veces en el momento del alta. Sabiendo, por lo tanto, que la nutrición es tan importante en este tipo de pacientes y que requiere cierto nivel de precisión, pasamos a hablar de la fortificación. Se ha visto que los recién nacidos alimentados con leche materna fortificada obtienen curvas de crecimiento que se acercan más a la curva de crecimiento que tendrían a nivel intrauterino, que es uno de los objetivos a alcanzar. Para ello, en los bancos de leche, como se explicó en una de las ponencias anteriores, mediante tecnología FETIR, se puede obtener el valor energético total de cada una de las leches y el contenido de los principales macronutrientes, que son el contenido en grasas, proteínas y la lactosa como principal hidrato de carbono, y llevar a cabo una fortificación individualizada. Un poco el porqué de este trabajo, en algunos estudios se ha visto que la composición de la leche de algunas mujeres que presentaban patologías relacionadas con la gestación, como por ejemplo preeclampsia o diabetes gestacional, era distinta a la de otras mujeres que no habían tenido estos factores de riesgo durante el embarazo. Se cree que estados proinflamatorios o de hiperinsulinismo u otras alteraciones pueden producir modificaciones en el tejido glandular mamario y con ello dar cambios en el metaboloma de la leche materna. Por lo tanto, también se ha planteado la hipótesis de que este metaboloma puede haberse afectado por situaciones de restricción del crecimiento intrauterino. Por ello, el objetivo principal de nuestro estudio era analizar si la composición de la leche materna de un grupo de mujeres con hijos de muy bajo peso al nacimiento presentaba diferencias en función de si habían presentado o no restricción del crecimiento intrauterino. Para ello llevamos a cabo un estudio observacional longitudinal con estos dos grupos de estudio, madres de RCIU y madres de no RCIU. Se analizó cada una de las leches, como hemos explicado antes, en 3 momentos evolutivos, durante la primera, segunda y cuarta semana de vida. Conseguimos un total de 109 muestras con una distribución bastante equitativa entre los dos grupos. En cuanto a los resultados, nos hemos centrado sobre todo en el análisis proteico y en el análisis energético, que es el que más tendemos a fijarnos a la hora de llevar a cabo la fortificación. En cuanto al análisis proteico, que es el que vemos aquí, no se observaron diferencias significativamente estadísticas entre los dos grupos. Como vemos, los valores son bastante similares en los 3 momentos del estudio. En el análisis energético sí que encontramos diferencias estadísticamente significativas en la primera y segunda semana del estudio, siendo los valores inferiores en las leches de mujeres que habían presentado restricción del crecimiento durante el embarazo. En consonancia un poco a los resultados obtenidos en cuanto a los valores energéticos, también se observaron diferencias en el contenido graso, también en primera y en segunda semana de vida, con valores inferiores en el grupo con restricción del crecimiento.
Aquí podemos ver un poco de manera más visual el descenso tanto en grasa como en proteínas a nivel global en los dos grupos, pero si nos fijamos bien, los valores, como dije antes, son inferiores en el grupo con restricción del crecimiento. Un poco por resumir los resultados y añadir algún dato que también observamos, en ambos grupos se detectó entre la primera semana de vida y el mes un aumento en el contenido en lactosa y, como hemos dicho antes, un descenso en el contenido proteico. Y decir que el aporte calórico resultó ser inferior en los grupos con restricción del crecimiento intrauterino en los 3 momentos del estudio a expensas de un menor contenido en grasas. Como conclusiones, por lo tanto, decir que la restricción del crecimiento intrauterino no parece modificar el contenido proteico de la leche, sí el aporte calórico a expensas de un menor contenido graso. La fortificación alimentaria es fundamental y debe realizarse con prudencia, sobre todo ese compromiso del flujo Doppler. Finalmente, decir que surgen interrogantes sobre la posible influencia de la restricción del crecimiento sobre la lactogénesis, planteándose como posible nuevo campo de investigación. Muchas gracias.